En esta clase vamos a ver los diferentes tipos de componentes básicos que se pueden utilizar en los circuitos eléctricos. En la pantalla tenemos indicado una serie de componentes y vamos a comenzar con los que están en esta imagen. En este caso, este es un tipo de capacitor o condensador de tipo electrolítico, al igual que este, también este y estos que son más pequeños. Estos condensadores están compuestos, este también, compuesto por eh, placas conductoras que entre ellas se encuentra un elemento dieléctrico, o sea, un elemento aislante. Tienen dos entradas, digamos, el positivo y el negativo, y se utilizan en general para almacenar cargas eléctricas. Este caso en particular, por ejemplo, este y este son tipo de condensadores variables, en donde son condensadores especiales para poder hacer una variación de la carga que van acumulando o que van entregando al circuito. Y estos son también capacitores de tipo cerámico, este también, que sirven también para la misma función. Son capacitores de menor capacidad y son en general, todos son de uso electrónico. Estos son capacitores de poliéster, eh, también tienen o cumplen la misma función. El símbolo del capacitor que nosotros vamos a utilizar es este. En realidad lo vamos a usar poco en esta materia, pero siempre conviene ver cuál es la simbología a utilizar. Si vemos algo así, estamos hablando de un capacitor en el circuito. Tendrá un lado que puede ser el positivo, y el otro sería el negativo. En el caso de los capacitores electrolíticos es muy importante conocer cuál es el positivo y el negativo, porque tienen polaridad, es decir, no se pueden conectar de la misma manera que los capacitores cerámicos. Por ejemplo, estos no tienen polaridad, no importa cuál es el positivo o negativo, pero en estos electrolíticos que les marqué al principio sí es importante. La unidad con la que se mide la capacidad de un capacitor es el faradio. El faradio en general es una unidad muy grande, por lo tanto se utilizan los milifaradios, los picofaradios o los microfaradios, que son unidades más pequeñas para poder denominar a los capacitores, por ejemplo los que tenemos acá. Existen capacitores de tipo industriales, monofásicos y trifásicos, y digamos para diferentes usos. Bien, en cuanto a capacitores, por el momento es simplemente eso. Lo único que como objetivo tienen capacitores es acumular cargas, o sea, acumula cargas, las positivas de un lado, las negativas del otro, y cuando este capacitor se lo conecta a masa, por ejemplo, o a algún circuito que tiene menos carga, bueno, la carga circula, digamos, es un acumulador de carga. También se suele denominar condensador. Bien. Con respecto a este elemento de aquí abajo, estamos hablando de arrollamientos o inductores, inductancias o bobinas. Son todos términos, son todos sinónimos. Esto sería una bobina, esto lo mismo. Esto también, simplemente están arrolladas distintos. Se trata de un conductor que tiene una serie de vueltas, y por donde la corriente entrará por alguna pata, que puede ser por esta, y sale por la otra. Al hacer esa circulación la corriente, por las leyes de Faraday y leyes de Lenz, que vamos a ver más adelante, se produce en su interior un campo magnético interno
que sirve para distintos fines. En general, la bobina en corriente continua es un cable arrollado y bueno, se puede producir un campo magnético constante y puede ser utilizado para distintos fines. Esta es la simbología de la bobina. A ver si esta es la simbología que vamos a utilizar para la bobina. Cuando veamos esto en un circuito, estamos hablando de una bobina o una inductancia, que generalmente le decimos así. Con respecto a las resistencias, lo que estamos observando en este punto es una resistencia de uso electrónico que tiene un código de colores. Este código de colores sirve para identificar el tamaño de la resistencia y hay distintas normativas. Nosotros la que utilizamos generalmente es esta, en la que este dibujo, este esquema, nos sirve para representar una resistencia en un circuito. Este otro esquema se usa para representación de circuitos con normas europeas. Nosotros usamos por el momento esta. Las resistencias tienen como objetivo, ya lo habíamos mencionado en un video anterior, si el paso de la corriente está en este sentido, el objetivo es disminuir esa corriente, presentar una obstrucción, digamos, al paso de la corriente, y esa, de acuerdo al tamaño de la resistencia que tenga, será cuán más difícil le costará o cuánto más le costará a la corriente hacer el paso por el mismo. Estas resistencias lo que van a provocar es un calentamiento y una emisión de calor hacia afuera. O sea, este calentamiento, que es medible y calculable a través de lo que vamos a ver como ley de Joule, puede ser útil o no, de acuerdo a cómo se está utilizando la resistencia o qué tipo de análisis estaríamos haciendo. Lo que sí podemos decir es que las resistencias, cuando son sometidas a una corriente eléctrica, generan calor hacia el exterior. En esta imagen pequeña se ve un grupo de resistencias que son como un papel film, donde tiene una forma especial. La resistencia tiene una forma plana, digamos, más o menos como una U retorcida, y sirve para distintos fines industriales. En esta imagen no se ve muy bien, pero tiene una estructura cerámica y de frente tiene un conjunto de resistencias que lo que hace es ponerse incandescente esa resistencia y la denominan resistencia de tipo infrarroja. Este caso es lo mismo, pero las resistencias son de cuarzo, y en este caso son resistencias de tipo flexible. En todos los casos son de uso industrial o especial para ciertas aplicaciones. Esta resistencia con la que empecé hablando de ellas es específicamente de uso electrónico. Bien. Y con respecto a lo que tenemos acá, estamos hablando, esto es un diodo. El diodo, acá se ve una fotografía de lo que es el elemento exactamente, es un elemento de uso electrónico, pero también existen diodos industriales, o sea que lo que cambia es básicamente el tamaño y la capacidad, pero se vería más o menos así. Es un conductor y este cilindro, y que tiene este lado plateado, digamos. La simbología a utilizar es esta, es un triángulo con esta vara,
Y el diodo tiene la particularidad de que es un material que se denomina dopado, o sea, un material especial que permite que la corriente circule, en este caso, en este sentido, o sea, de positivo a negativo. De este lado hacia allá, la corriente no puede atravesar el diodo. Por lo tanto, poner estos elementos en un circuito implica que cuando la corriente venga en este sentido va a pasar, y si por alguna razón cambia de sentido, bueno, no pase. Eso sirve para lo que vamos a ver más adelante, que son puentes rectificadores, y bueno, para múltiples usos en electrónica. Se denomina ánodo, acá está en inglés, ánodo al lado positivo y cátodo al lado negativo del electrón, del diodo. Y finalmente, acá abajo, nosotros tenemos lo que son las fuentes. Esta fuente que está acá es una fuente de corriente alterna. Se simboliza con una onda adentro, un círculo con la onda adentro, y se suele poner la frecuencia a la que está variando la onda. Por el momento nosotros no la vamos a usar, solo la muestro para saber que existe. En este caso tenemos una fuente de corriente continua. El lado más ancho es el positivo, el otro es el negativo. Esto puede representar una batería, una pila o alguna fuente de corriente continua. Y esto tiene en realidad también tiene tensión, digamos, una fuente de tensión y corriente. En este caso particular, es una fuente únicamente de corriente, no tiene tensión. ¿Sí? Son aparatos especiales de uso en laboratorio para hacer determinados ensayos. ¿Sí? Acá tenemos corriente y tensión, y acá tenemos únicamente la corriente. En este caso la corriente iría en este sentido. Y finalmente este simbolito, que lo vamos a usar bastante, es la fuente de la masa, digamos, la masa o puesta a tierra, ¿sí? La tierra. Tierra o masa para nosotros es más o menos lo mismo. Bien, esto es un poco un pasaje rápido de cuáles son los elementos más comunes a utilizar en los circuitos. En general nosotros vamos a trabajar con resistencias y fuentes, y en particular la fuente de corriente continua, esta. Y también podemos llegar a usar la tierra o masa. Eso es porque en Electrotecnia 1 estamos trabajando con corriente y tensión continua.